Te dijeron que María Magdalena era una prostituta arrepentida, rescatada por Yeshua. Mentira, fue una sacerdotisa iniciada que guardaba el secreto más temido por el sistema de control, que tu cuerpo y tu energía sexual son la puerta más directa a Dios. Hoy vamos a destapar ese engaño de la Matrix. María Magdalena de sacerdotisa a prostituta. Año 591 después de Cristo, en Roma, el Papa Gregorio I pronuncia un sermón que cambia la historia para siempre. Declara oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora del Evangelio de Lucas son la misma persona. Con ese decreto papal, la sacerdotisa iniciada que sostuvo la llama crística se convierte en una puta arrepentida. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía permitir que la unión sexual consciente fuera vista como el camino espiritual supremo. Tenían que convertir el sexo en pecado, la mujer en tentación y a Magdalena en el símbolo perfecto de la redención a través de la sumisión. 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se eliminan más de 40 evangelios del canon oficial. Entre ellos el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Pistis Sofía. Todos ellos mostraban a Magdalena no como una seguidora más, sino como la discípula principal, compañera espiritual y física de Yeshua y portadora de enseñanzas que los apóstoles varones no comprendían. En el Evangelio de Felipe se lee: él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarle en la boca. Ese beso no era romance, era transmisión directa de frecuencia energética, gnosis. Los apóstoles varones se ofendían porque no comprendían el voltaje que ella sostenía, pero la iglesia lo borró y convirtió a la iniciada en prostituta. María Magdalena nació en Magdala, región del Mar de Galilea. No era marginal, era una mujer de recursos. El contexto político de la época: ocupación romana, tensión espiritual en Judea, existencia de escuelas esenias y corrientes mistéricas paralelas al judaísmo oficial. Pero su formación no vino solo de ahí. Magdalena fue entrenada en las escuelas mistéricas de Egipto, vinculada a la tradición de Isis. Isis no era solo diosa de la fertilidad, era símbolo de regeneración, vida y unión de lo femenino y masculino divinos. Las sacerdotisas de su templo eran iniciadas en el arte de guardar, canalizar y transmutar la energía sexual en fuerza creadora. Su labor era mantener viva la llama de la vida y enseñar que el éxtasis podía ser una puerta a lo divino, no un pecado. Magdalena llevó esa formación. Por eso fue capaz de sostener y acompañar a Yeshua, no solo en lo emocional, sino en lo sexual vibracional. Su encuentro con Yeshua no fue el de una pecadora rescatada, sino el reconocimiento entre dos iniciados de alto grado, polaridades complementarias. No se encontraron para salvarse, se reconocieron porque ya sabían. Yeshua no vino a negar el cuerpo, vino a enseñar que la energía sexual es la fuerza creadora más poderosa del ser humano. Y María Magdalena fue quien custodió esa enseñanza. En el templo de Isis se enseñaba que el sexo podía ser, primero, animal y drenante, cuando se usa solo para placer inconsciente. Segundo, humano y procreador, cuando se usa para generar vida física. Y tercero, divino y alquímico, cuando se usa con conciencia, respiración y unión de polaridades para ascender vibracionalmente. Magdalena estaba entrenada en ese tercer nivel. Las prácticas concretas eran: primero, respiración dirigida, el soplo de Isis. Respiración circular y lenta, sin pausa entre inhalar y exhalar. Al unirse sexualmente, ambos sincronizaban la respiración como si fueran un solo pulmón. El objetivo era mantener la energía en movimiento, evitar la descarga rápida y subirla desde la pelvis hacia el corazón y la corona. Segundo, contención y transmutación, el vaso sagrado. El hombre aprendía a contener la eyaculación y dirigir esa energía hacia el interior. La mujer actuaba como vaso sagrado. Su útero y corazón eran el recipiente donde esa energía contenida se amplificaba y devolvía multiplicada. No era represión, era redirección vibracional. Tercero, unión de miradas, el ojo de Horus. Durante la unión se practicaba la mirada sostenida a los ojos. Esto activaba la glándula pineal. El orgasmo ya no era solo genital, sino cósmico. Por eso los discípulos decían: cuando Yeshua y Magdalena estaban juntos, parecía que una luz los rodeaba. 4. Posiciones energéticas, geometrías vivas. No era solo sexo físico, sino geometría sagrada con los cuerpos. La posición de la mujer en forma de cruz abría el corazón. La posición del loto fusionaba chakras y creaba un campo de vibración esférico. Estas formas creaban mandalas energéticos que podían sentirse en la habitación. 5. Vocalización y sonido, mantras de Isis. Durante la unión, la mujer emitía sonidos específicos, vibraciones guturales que elevaban la energía por la columna. Se usaban palabras códigos: Iao, Sa, Ra, Ankh,
todas vinculadas a vida, creación y unión de polaridades. No eran rezos, eran frecuencias que anclaban vibración en el campo colectivo. Y 6. Visualización de fuego, la serpiente sagrada. Ambos visualizaban una serpiente de fuego dorado ascendiendo por sus columnas vertebrales hasta unirse en la coronilla. Era la versión egipcia de la Kundalini. Al lograrlo, entraban en un estado de éxtasis prolongado que podía durar horas. ¿Y qué lograban con estas prácticas? Primero, regeneración física. La energía sexual se volvía medicina. Segundo, expansión de conciencia, recuerdos de su origen cósmico, visiones claras. Tercero, sanación colectiva. El campo que creaban afectaba a quienes estaban cerca. Cuarto, anclaje de códigos crísticos. Al unir energía sexual con amor consciente, sembraban en la tierra la memoria de la unidad divina en el cuerpo. Por eso en los evangelios gnósticos los apóstoles varones sienten celos de Magdalena, porque ella tenía acceso a un nivel de intimidad espiritual y vibracional que ellos no podían comprender ni replicar. Después de la crucifixión, Magdalena llegó al sur de Francia, región de la Camarga. Vivió como maestra contemplativa. Su retiro final fue en una cueva, Saint-Beaumais. Y mientras la iglesia construía su imperio sobre la culpa, Magdalena guardaba el fuego como guardiana del linaje y portadora del conocimiento no institucionalizado. La transformación de sacerdotisa a prostituta no fue un error histórico, fue ingeniería de control. Al convertir a Magdalena en puta arrepentida, la iglesia logró 3 cosas. Primero, borrar el principio divino femenino. La mujer como portadora de sabiduría sexual sagrada se convierte en tentación y pecado. Segundo, separar cuerpo y divinidad. El sexo consciente como vía de ascensión se convierte en suciedad que hay que confesar. Tercero, institucionalizar el miedo al sexo. La energía más poderosa del ser humano se convierte en la herramienta de control más efectiva. Si tienes miedo a tu cuerpo, si tienes culpa por tu deseo, si crees que el placer te aleja de la fuente, entonces necesitas un intermediario, un sacerdote, una iglesia, un perdón externo y pierdes tu soberanía. El verdadero sacramento nunca fue un pan ni un vino, fue el cuerpo humano como templo. Fue el amor encarnado de la unión consciente entre lo masculino y lo femenino. Eso es lo que María Magdalena y Yeshua custodiaron, y eso es lo que la Matrix borró de la historia. Porque un ser humano que sabe que su energía sexual es su conexión directa con la fuente, no necesita iglesias, no necesita intermediarios, no necesita perdón. Solo necesita recordar. La historia no fue escrita por quienes sostenían el fuego, sino por quienes temían que ardiera. Esto va por los soberanos.